PS y 24 de EISI. Hoy, después de 17 meses de no vernos, volvemos a estar aquí para dar reinicio a las actividades académicas que acompañan este evento, del sector calzado, marroquinería e insumos. En esta jornada nos acompañan María Daniela Ramírez, economista y candidata especialista en economía social, investigadora y facilitadora en temas de hábitos de consumo y gastos en enfoque de género, feminista y creadora de una marca de emprendimiento femenino. Y Sebastián Telles, economista con estudios complementarios en sociología y estudios sobre desarrollo. Es investigador en estudios económicos dirigidos a entender la dinámica del gasto de hogares y comportamiento de consumidores. Hoy hablaremos de, y bueno, ¿cómo está la moda? ¿Cómo están los zapatos en medio de esta extraña coyuntura que vivimos en 2021? Nos acompaña Sebastián, bienvenido. Bueno, un gusto saludarlos a todos después de tanto tiempo que hemos estado lejos. Entonces volvemos a estas circunstancias de ferias donde todos podemos participar, donde todos podemos hacer relaciones, donde podemos entender mejor cómo se encuentra este sector. Y pues nosotros le vamos a hablar sobre lo que venimos observando acerca del gasto, de cómo hemos visto, digamos, la dinámica de los hogares en gasto en el último año, que ha sido bastante duro, ¿no? Entonces, lo primero es decirles que la caída durante el año anterior, digamos, en gasto general fue importante, fue una caída de alrededor del 6%. Digamos que esto se debe claramente a todas las circunstancias por la crisis sanitaria, a todas las dinámicas que se vieron detenidas por los aislamientos, que de nuevo volvieron a tener regreso, digamos, a final de año, después de que llevábamos unos meses de reactivación, y que para inicios de este año empezaron de nuevo a reactivarse a partir del mes de febrero, a partir del mes de marzo, y que volvieron a verse afectados por, digamos, todas las circunstancias de la crisis social y el paro nacional, ¿no? Entonces aquí, para resumirles en cuentas, lo que vemos es un crecimiento importante para el mes de abril en adelante, debido principalmente a un efecto comparación. Ya saben ustedes que por la caída del gasto de los hogares el año anterior, un crecimiento este año va a ser exorbitante, entonces por eso vemos crecimientos del 15% para el mes de abril y para este mes vemos un crecimiento del 11%. Entonces la pregunta es, ¿ya se recuperó el gasto? ¿Ya estamos en los niveles prepandemia? ¿Ya nos encontramos gastando los hogares al mismo ritmo que gastábamos antes? Entonces vamos a tratar de ver qué encontramos. Entonces, aquí podemos ver, digamos, cómo ha sido la dinámica del gasto, ¿no? Entonces, lo importante aquí es resaltar que veníamos creciendo hasta el mes de marzo por encima de lo que habíamos visto en 2019. Estábamos a un buen ritmo y debido, digamos, a todo lo que ocurrió por el paro nacional, porque también regresaron nuevas restricciones a final de marzo y a principios de abril, y toda esta circunstancia, caímos por debajo del rendimiento que se vio en 2019, pero las buenas noticias es que para el mes de junio ya nos encontramos de nuevo en niveles por encima del 2019. Es algo muy importante que resaltemos, que se recupera, digamos, esa tendencia positiva. Ahora, una de las variables que, digamos, más relevancia tienen en términos de consumo y de consumo de moda es el hecho de que los consumidores se relegaron a sus viviendas, permanecieron en sus viviendas. Entonces, lo que podemos encontrar es que aquí es el índice de movilidad de Google. Entonces, esto es algo que viene haciendo Google desde el inicio de la pandemia, y lo que nos indica esto es que la movilidad hacia los lugares comerciales, los supermercados, los parques, todos estos lugares aún se encuentran un poco golpeados. La que ya se recuperó fue supermercados, pero lo que vemos es los minoristas, ya el retail y la recreación aún se encuentran por debajo. De hecho, es el que más bajo crece. También podemos ver, digamos, cómo se comporta esto en las ciudades. Digamos que la movilidad hacia lugares fuera de la vivienda se encuentra en términos aún negativos, pero podemos observar que hay una recuperación muy importante desde junio del año pasado.
Esto es relevante, ¿por qué? Porque vuelven los consumidores a las oficinas, porque vuelven los estudiantes a los colegios, porque volvemos a salir a fiestas, porque volvemos a salir a recreación, parques, etcétera, lo cual va a requerir que el consumo se diversifique. ¿Por qué digo se diversifique? Porque debido, digamos, al encierro, los hogares hicieron una priorización de su consumo. Entonces, decidieron gastar más en alimentos, en vivienda, y dejaron de gastar en recreación, dejaron de gastar en entretenimiento, dejaron de gastar, no que haya desaparecido este gasto, sino que se transformó y, por supuesto, por los cierres se hizo mucho menor. Entonces, aquí podemos ver otra relación que encontramos muy importante, que es la vacunación, y que hace la vacunación para incentivar que los hogares salgan de sus viviendas. Entonces, todos hemos oído, hemos visto en noticias, hemos visto últimamente que ya se empieza a quitar el tapabocas como un requisito, que ya se empieza a usar, a abrir, digamos, en muchos países la economía a términos importantes. Entonces, lo que encontramos aquí es que la vacunación nos va a impulsar, digamos, en ese sentido. La vacunación va a impulsar que podamos volver a los centros comerciales, que volvamos a volver a las tiendas, digamos, de retail. Algo también muy relevante es la inflación. ¿Y por qué digo que es muy importante la inflación? Principalmente es porque muchos productos terminan indexándose a la inflación. Entonces, podemos encontrar que si hubo una inflación de el 3,63%, entonces muchos productores o muchos, digamos, comercio van a usar esa inflación para indexar sus productos. Entonces lo que vamos a terminar viendo es que la inflación va, digamos, los precios generales de la economía van a ir en aumento. Pues el incremento en el último mes, pasamos de una inflación de 1,9 a 3 en menos de un mes. Esto se debió principalmente al paro y la inflación de alimentos, como podemos observar. Esto también observado, digamos, a nivel ciudades, podemos ver que, digamos, todas crecieron de manera importante en inflación, todas se encuentran cerca del promedio nacional y Cali es la más afectada. Podemos ver cómo la inflación pasó de 0,57 a 2,77 en tan solo un mes. Esto es debido, digamos, a lo que ocurrió con el paro, con el desabastecimiento de productos alimenticios, entre otros. También porque es importante la inflación. Aquí podemos ver el salario mínimo real. Entonces, si miramos, digamos, el poder adquisitivo de los hogares, debido a la inflación, ellos van a tener menos poder adquisitivo. Entonces, aquí podemos ver cómo el poder adquisitivo de los hogares cayó de manera importante debido a la inflación de alimentos. Esto se ve más afectado en ¿quiénes? Los consumidores de bajos ingresos. Los consumidores de bajos ingresos, ingresos medios también, aquellos que reciben hasta un salario mínimo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestra economía? Consumidores con menor capacidad de compra debido a que sus ingresos se vieron, digamos, en pérdida de poder adquisitivo. Aquí otro importante aspecto es entender cómo gastan los consumidores, en qué gastan los consumidores y cómo distribuyen esos ingresos. Entonces, muy importantes son los gastos frecuentes. Todos tenemos, digamos, que pagar alimentación, vivienda, transporte, educación. Todos estos son gastos frecuentes que representan siempre alrededor del 70%. En tiempos de crisis de la pandemia llegó a representar el 80%. También algo muy importante es el gasto de la deuda, que ronda alrededor del 15, 16%, 17%, y que es todas estas deudas que pagan los hogares, la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario, el crédito de consumo. Entonces, en suma, esto nos deja en disponible alrededor de un 17% de ingreso disponible. ¿En qué destinan los hogares ese 17%? Pues en entretenimiento, en moda, en calzado, marroquinería, que es lo que nos tiene reunidos hoy aquí, ¿no? Otra tendencia importante con respecto a lo anterior que hemos visto es que ha crecido el uso de crédito, ha crecido el uso de tarjetas de crédito. Si en enero del 2020, o sea, antes de la crisis, usábamos, digamos, 100 gastábamos 100, hoy gastamos alrededor de 160%, de 160. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que el consumo de tarjetas de crédito
ha incrementado de manera importante. También el crédito hipotecario, pues por todos los créditos que vienen saliendo para vivienda. El crédito de consumo también viene creciendo. ¿Esto qué significa? Que los hogares se están endeudando. ¿Para qué? Para consumir, digamos, moda, vivienda, para hacer compras de artículos durables, carro, vehículo. Esto lo que hace, lo que nos dice es que el gasto de los hogares, el consumo de los hogares se está reactivando. Entonces ahora haciendo como un zoom, digamos, en el gasto, entonces nosotros manejamos 9 canastas. Podemos ver que moda viene creciendo un 51% para el segundo trimestre de este año, creció un 51% con respecto al anterior. Aquí es importante decir, bueno, crecimos 51%, esto es mucho, es poquito, pero pensemos en la caída que hubo el año anterior. Entonces, aquí lo que tratamos de descubrir es, realmente ya estamos a niveles prepandemia, y es lo que viene a continuación. Aquí lo podemos ver más o menos. Nosotros resaltamos, digamos, canastas que están creciendo bastante, por encima del 50%, y esto lo que nos dice, digamos, es que, digamos, sí hay una reactivación, sí estamos mejor que el año anterior, pero en la parte de abajo lo que podemos ver es si ya recuperamos los niveles de consumo de prepandemia. Entonces, básicamente, en moda ya recuperamos los consumos de prepandemia, pero levemente, aún estamos al borde, digamos, en comparación con el 2019. Ya estamos por encima del 2019. Entonces, esto es importante resaltarlo. Otras canastas afectadas, entretenimiento, electro, que son electrodomésticos, tecnología, etcétera, comidas por fuera del hogar, que son sectores muy afectados, aún no logran recuperarse, aún están en niveles muy bajos, y digamos que por la lentitud de la reactivación de esos de sectores como entretenimiento, digamos que son los que más lentos se han recuperado. Aquí podemos verlo por ciudades. Entonces, aquí, ¿qué resaltaría yo? Bogotá creciendo un 9%, pero esto se debe principalmente también a un efecto comparativo, y resaltaría los gastos per cápita. Entonces, podemos ver a Medellín, que un hogar promedio gasta alrededor de 1.500.000 pesos. En Barranquilla, también 1.600.000 pesos, en Cali 1.600.000, en Bucaramanga 1.200.000 y en Bogotá 2.600.000. Cabe resaltar que esto es un promedio del gasto, o sea, es un gasto promedio que hacen los hogares. Aquí encontramos la distribución del gasto. Entonces es importante entender cómo distribuyen los hogares su gasto. Entonces, como podemos observar, la mayor parte de su gasto, alrededor del 30%, se va en alimentos. Otro porcentaje importante se va en vivienda, alrededor del 25%. Otra parte importante se va en transporte. Y esto va cambiando de ciudad en ciudad. Podemos ver ciudades como Barranquilla, en donde los alimentos son más importantes. Ciudades como Bogotá, donde los alimentos son menos importantes. Esto se debe a que hay un nivel de gasto mucho más alto. Entonces hay un gasto que se distribuye a canastas de una manera mucho más relevante. En casos como Bucaramanga y Bogotá, los servicios son sumamente importantes, transporte, comidas por fuera del hogar, etcétera, forman un peso mucho más grande que, digamos, en otras ciudades. Ahora sí, digamos, vamos a entrar, digamos, a ver, hicimos un análisis general y ahora vamos a entrar a ver ese zoom en calzado y marroquinería que, digamos, queremos entender qué está pasando, qué hay detrás. Entonces aquí podemos ver calzado y marroquinería, las dos. Entonces calzado ya viene a un crecimiento positivo y marroquinería también, pero se tardó un poco más. O sea, marroquinería al primer trimestre aún no estaba en crecimientos positivos, en cambio calzado sí ya se encontraba crecimientos positivos. En el caso específico de calzado y marroquinería, el calzado aún se encuentra un 97%, es decir, los hogares aún solo se recupera un 97% del gasto que hacían antes de la pandemia, ¿no? En el caso de marroquinería también es un 97%. Digamos que esto es importante resaltarlo, que lo que nos dice es, estamos creciendo harto comparado con respecto al año anterior, pero aún no llegamos, digamos, a niveles prepandemia. Aquí, como les comentaba anteriormente, el tema de la inflación. Otro tema relevante de inflación es que a nivel mundial se está viendo un incremento de precios. En materias primas, también hemos visto cómo crece el dólar,
Entonces, lo que resulta de esto es que, digamos, los consumidores van a tener productos mucho más costosos. Podemos ver que los de marroquinería están creciendo casi al ritmo de, digamos, la inflación nacional, y el calzado, digamos, viene un poco por debajo, pero entonces esto lo que nos lleva a decir es que, digamos, al final el consumidor va a tener, digamos, productos mucho más costosos, también por todo lo que acontece en el mundo, digamos, los productores también pueden encontrar precios mucho más altos que van a resultar en incrementos de precios para los productos finales. Aquí lo que encontramos, esto es muy chévere porque, digamos, esto es lo que nos dice, de lo que gastan en moda los hogares, si un hogar gasta 100.000 pesos en moda, ¿cuánto, digamos, gasta en calzado y cuánto gasta en marroquinería? Entonces, en calzado, digamos que en promedio se gasta un 11%, digamos que de 100.000 pesos, entonces gastan 11.000 pesos en calzado, de 1.000.000 gastan 111.000 pesos en calzado, mientras que en marroquinería es el 2,27% en promedio. Pero digamos que esto cambia, digamos, de ciudad a ciudad, y Bucaramanga es la que presenta, digamos, la participación mucho más grande, la participación de calzado y marroquinería en el gasto de moda de Bucaramanga es mucho más grande. Eso también puede ser un efecto de precios más altos, también pueden ser un efecto de consumidores que les gusta este tipo de productos, y digamos que la gráfica del lado derecho podemos verlo con respecto al gasto total. Entonces, del gasto total, ¿cuánto es calzados? El 0,51%, el 0,40%, y cuánto es marroquinería, cerca del 0,6%. Recordemos que, digamos, los hogares gastan cerca de 65 billones, digamos, en un mes, todo Colombia. Entonces, digamos que por esa razón el gasto en calzado es mucho menor, es mucho más bajo. Aquí podemos verlo por ciudades, ¿no? Cómo está creciendo por ciudades y cómo están los precios en ciudades. Resalta de nuevo los precios altos en Bucaramanga, otras ciudades que, digamos, están cayendo, por ejemplo, Cali y Barranquilla, los precios de calzado, y todas las ciudades crecen, digamos, a un ritmo muy similar, que, como ya les comentaba, es como un efecto comparativo. Lo siguiente es la marroquinería, que también muy parejo entre ciudades, y lo vuelve a resaltar, digamos, la inflación de Bucaramanga, es decir, los precios están creciendo más en Bucaramanga, y en Bogotá están creciendo a un ritmo mucho más alto. Entonces, básicamente ese es como el panorama general que se ve en calzado y marroquinería, y los dejo con mi compañera Daniela, que ella les va a hablar sobre el comportamiento de los consumidores de calzado y marroquinería. Bueno, como ya lo dijo Sebastián, mi nombre es Daniela Ramírez. Ya vimos un poco de la parte económica, ya vimos un poco cómo está el gasto en general, pero hay una cosa muy importante que todos tenemos que entender, y es que cada vez que cambia el gasto, cada vez que vemos estos picos, que sube, que baja, que sube, que baja, algo que está pasando es que el comprador, el consumidor está cambiando. Y algo que yo creo que todos tenemos en la cabeza es que la pandemia llegó y nos cambió absolutamente a todos. Entonces todos cambiamos nuestra forma de comprar, todos cambiamos nuestra forma de consumir, las preferencias cambiaron, las prioridades cambiaron. Entonces hay algo interesante, y es que hace 3 años estábamos dando esta misma conferencia, y hace 3 años a esta conferencia le llamamos la zapatilla de la Cenicienta. Por lo que hoy decidí que la conferencia podría tener otro nombre, que es de la zapatilla de la Cenicienta a la chancla. Entonces, para entender lo que está pasando en el 2021, tenemos que entender qué pasó en el 2020. En el 2020, en marzo, llegan y nos dicen, estamos en medio de una pandemia, y para controlar que el virus no se siguiera esparciendo, se tienen que quedar en sus hogares. Entonces empezamos a estudiar desde las casas, empezamos a trabajar desde las casas. Realmente cuando salíamos a la calle veíamos que eran muy pocas las personas que estaban en la calle, estaban saliendo los servicios esenciales, estaban saliendo doctores, enfermeras, todos aquellos que no podían trabajar desde casa eran los únicos que estaban saliendo. Nosotros, por ejemplo, en Radar llevamos desde marzo, creo que esta es la primera vez que Sebastián y yo salimos a trabajar por fuera de nuestras casas.
Entonces, ¿qué pasó? Yo personalmente no conozco la primera persona que dentro de su casa esté en tacones o esté en zapatos de vestir. Dentro de la casa todos tratamos de estar lo más cómodos posibles. Entonces creo que la aliado de todos se volvió las chanclas, las pijamas, los sacos grandes, porque tras del hecho nos atacaron por muchos meses como estas oleadas de frío, que en este momento también la estamos atravesando. Y por eso hoy la conferencia llega a llamarse de la zapatilla de la Cenicienta a la chancla. Y bueno, algo que también pasó, algo que cambió es donde los consumidores, hay que ver que estos canales de compra y todos los que les voy a hablar de ahora en adelante es compras de marroquinería y de calzado. Acá no entran las otras categorías, acá no tenemos alimentos, acá no tenemos viviendas, nada. Entonces, algo que pasó fue que los consumidores también cambiaron dónde compraban las cosas. Entonces, ya no vamos a comprar zapatos, no sé, al centro comercial, ya no vamos a comprar zapatos a la tienda costosa, porque como Sebastián lo dijo, el bolsillo de los hogares se afectó. Entonces vimos el año pasado cómo subían tasas de desempleo y sí, en estos meses han caído las tasas de desempleo, ya no, digamos, el pico grande de las tasas de desempleo lo tuvimos, creo que fue en julio del año pasado, exactamente hace un año, ya todo se está normalizando, pero igual sigue alta la tasa de desempleo, igual sigue alta y no sabemos de todos los empleos que se recuperaron, si todos se recuperaron con el mismo nivel de salario. Entonces, el bolsillo de los hogares en este momento está golpeado. Ya no tenemos para comprar, no sé, un par de zapatos a 200,000 pesos. Ya el presupuesto de zapatos bajó y tenemos un presupuesto de 50,000 pesos. Puede que necesitemos zapatos, pues adaptémonos. ¿Dónde podemos conseguir zapatos de 50,000 pesos? Entonces, vimos que desde el 2020 y 2021, lo que lleva corrido estos primeros 6 meses, ¿quiénes empezaron a crecer nuevamente? Los canales tradicionales. Canales tradicionales, acá está la tienda de barrio, y no nos imaginemos la tienda de barrio donde venden frutas y verduras, porque todos vamos a decir, acá no venden zapatos, esto no tiene lógica, sino que imaginémonos esa tienda que está en muchos de los barrios de sectores, podríamos decir, populares, que venden zapatos a 50,000, que venden zapatos en remate a 20,000, todas las tiendas que tenemos, no sé, a 2 cuadras hay una tienda de zapatos. Eso está acá en tienda de barrio. ¿Qué crece también este 2021? Que en el 2020, de hecho, decreció, que yo creo que fue por todo el tema de los aislamientos. En este 2021 aumentan también las compras a vendedores ambulantes. También aumentan en las zonas comerciales, entendamos zonas comerciales como el centro, San Andresito, bueno, plazas de mercado en este caso no entra, pero todas estas zonas. Entonces, esto nos muestra dos cosas. Primero, está afectado el bolsillo de los hogares. Entonces los hogares ya no están yendo a centros comerciales o almacenes de marca a comprar porque no les da. Segundo, también estamos viendo quiénes fueron los que más se afectaron, los vendedores ambulantes, estas pequeñas tiendas que no tenían, digamos, de grandes productores para seguir, que no tenían plataformas en internet, fueron los que más se afectaron. Y entonces podríamos estar hablando de que el colombiano en este momento está, bueno, si estos fueron los que más se afectaron, ¿por qué no les ayudamos a reactivarse? ¿Por qué no le ayudamos a el vendedor del centro que expone sus zapatos en un andén? ¿Por qué no le compramos los zapatos a él? Esto puede ser lo que está pasando. Otro canal que se duplicó en crecimiento en los últimos 2 años es el Internet. Y en Internet tenemos las grandes páginas web que todos conocemos, pero también tenemos algo que es lo que más está haciendo crecer el Internet, que son las redes sociales. Entonces, en este último año vimos cómo empezaron a crecer los emprendimientos, surgieron nuevos emprendimientos. ¿Y por dónde están surgiendo los emprendimientos hoy por hoy? Por las redes sociales. Entonces ya pasamos a comprar por Instagram, por Facebook, acá también está Mercado Libre, está todo esto. Entonces podríamos decir, tenemos una mayor confianza, porque creo que comprar en redes sociales a veces también es un poco de confianza. Es que tú le haces la transferencia a alguien esperando que te llegue el paquete. Y está llegando, está pasando. Entonces, digamos, estos son los canales de compra fuerte en este momento. Claramente los almacenes de cadena siguen teniendo una gran participación. Claramente los almacenes de la marca, claramente los almacenes en centros comerciales. Pero acá hay que entender que cuando hablamos de un 1%, es un 1% muy grande. Estábamos hablando que el gasto en zapatos y marroquinería llega a ser de billones. Entonces, si hablamos no más de un 1% de 1 billón, es un montón de plata. Y es un montón de plata que están perdiendo las grandes cadenas, las grandes superficies y que se están yendo para los canales tradicionales. Y bueno, otra cosa que también cambió fue las razones por las cuales los consumidores están comprando calzado de marroquinería.
uno podría decir, bueno, yo me voy a comprar estos zapatos porque están de moda. De hecho, moda es de las razones que menos manifiesta la gente. Entonces, estamos comprando cosas que pertenecen a todo lo que nosotros llamamos moda, pero no los estamos comprando porque está en la moda. Una de las razones más grandes por las que se compra también acá en Colombia es por necesidad, pero claramente acá no se están viendo los zapatos como una necesidad y creo que mucho menos después de que empezó todo el tema de la pandemia. En mi caso personal, mis zapatos no entran a la casa, entonces yo no necesito zapatos. Yo llego a mi casa y mis zapatos quedan por fuera de mi apartamento, a mi casa no entran. Entonces, claro, a todos nos disminuyó esta necesidad porque en este momento, realmente, ¿quién necesita zapatos? Los que están saliendo a trabajar. Pero bueno, ¿cuáles son las razones grandes que ahorita otra vez estamos buscando promociones? Digamos que en los últimos años ya se había dejado como la compra de calzado, también de vestuario y de marroquinería, se había dejado de ser por promociones porque las promociones se volvieron un constante en el mercado colombiano. Entonces, todo el tiempo, durante todo el año, que antes era por temporadas, hubo un momento en que ya era durante todo el año, todo el tiempo la moda de los zapatos, todo estaba en promoción. Entonces los consumidores dejaron de percibir estas promociones y ya las promociones no eran un motivo de compra. Sin embargo, como ya lo vimos, se afectó el bolsillo y volvimos a buscar las promociones. Entonces ya otra vez estamos notando las promociones. Entonces vimos, para reactivar la economía desde el año pasado, vemos a los diferentes sectores, promocionen esto, el aniversario, los días sin IVA, alarguemos el día sin IVA, el Black Friday, los Black Days, de hecho, es en Colombia. Entonces ya otra vez están empezando a notar esas promociones y como tenemos el bolsillo afectado, muchos estamos buscando, bueno, esperemos y compremos más bien en promoción porque hay que cuidar la economía, hay que cuidar el bolsillo. El gusto realmente tampoco es un factor muy importante en este momento. Y la calidad durante muchos años también, cuando la promoción empezó a disminuir, cuando ya no era tan importante la promoción, empezó a aumentar la calidad. Entonces hubo un momento en que ya también los hogares decíamos como, bueno, invirtamos un poquito más en un par de zapatos, porque si invertimos un poquito más, nos puede durar un poco más. Porque acá está el dicho, lo barato sale caro, si comprábamos los zapatos a 20,000 pesos en el centro, seguramente nos iban a durar 2 meses. Entonces empezamos a decir, bueno, invertamos un poquito más, porque acá estaba la economía del país en auge, todo estaba muy bien, todo era color de rosa, de alguna manera. Llega la pandemia, nos afecta la economía y no solo en Colombia, este es un fenómeno que se está dando a nivel Latinoamérica, nos afecta la economía y decimos, bueno, tal vez en este momento hay algo que toca sacrificar y lo primero que llegaron a sacrificar fue la calidad. Entonces, quizás ya no se está apreciando la calidad como se estaba apreciando hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Ahorita le bajamos un poco a lo que nos importa la calidad para subirse la promoción. El antojo, porque a muchos nos podía pasar que íbamos en un centro comercial y decíamos, ese par de zapatos está lindo, esa correa está linda, esa bolsa está lindo, ¿por qué no lo compramos? Ya el antojo no lo es, porque ¿qué tanta capacidad estamos teniendo para el antojo? Pero si miramos, acá estaba lo que les mencionaba antes, en el 2017 era lo que les decía, buscábamos y buscábamos promociones, buscábamos y promociones, y en el 2017 teníamos que los compradores de calzado y de marroquinería eran totalmente cazadores de promociones. El 92% de los compradores eran cazadores de promociones, es decir, todo el tiempo estábamos en busca de promociones, pero ya no. Ahorita sí, tenemos una mayor importancia en la promoción, y sí es uno de los motivos de compra, pero no es el único motivo de compra. Tenemos que, si bien seguimos siendo mayormente cazadores de promociones, ya es solo un 43%, y el resto se divide si somos cazadores de oportunidad y cazadores de valor. Entonces tengamos en cuenta que es ser cazador de oportunidad y cazador de valor. Una cosa es lo que llamamos la promoción, que nos aparece explícita, 50% de descuento en las billeteras. A que nosotros veamos esta compra como una oportunidad. Entonces, cuando vemos la compra como una oportunidad, como bueno, ahorita puede que nos sea el 50% de descuento y puede que no nos aparezca el letrero explícito de descuento, pero dentro de nosotros en ese momento sabemos que puede estar mucho más barato de lo que estaba hace 1 año. Entonces, no es tan descuento, pero sí sabemos que los precios bajaron. ¿Y los precios por qué bajaron? Porque tenemos que reactivarnos. ¿Y cómo nos reactivamos? Con que la gente gaste.
Pues, digamos, empezamos a buscar más estas oportunidades, empezamos a buscar más el valor, sin embargo, la promoción sigue siendo importante. Entonces, después de todo esto, después de que estamos en la chancla, todo, estamos ante un 2021 que ya nos estamos reactivando, ¿cierto? Entonces ya todos están volviendo a trabajar, ya los niños están volviendo a los colegios, las universidades ya están abriendo, entonces todos tenemos que volver a salir y a todos de alguna manera nos toca dejar de lado la pijama y las chanclas. Ya a la calle no podemos salir de esa manera, desafortunadamente, y es como, entonces, ¿qué va a pasar? Ante ¿qué va a pasar? Hay que entender una cosa, y es que si los consumidores están otra vez a comprar todos estos zapatos que ya no eran tan cómodos, entonces ya aprendimos qué es estar cómodo realmente, cómo es trabajar cómodos, cómo es trabajar con una pijama, cómo es trabajar en chanclas, en babuchas. ¿Será que vamos a ser capaces de otra vez irnos a trabajar 8 horas montadas en unos tacones? ¿Será que los hombres van a ser capaces otra vez de irse a trabajar 8 horas en estos zapatos de vestir que muchas veces son incómodos? Entonces, ¿qué va a pasar con el mercado? Esa es la gran pregunta en este momento, y es, ¿qué va a venir después de la chancla? ¿A qué nos vamos a ir? ¿Las mujeres nos vamos a volver a la zapatilla de la Cenicienta, o más bien vamos a migrar a una nueva categoría a la que hay que ponerle total atención en estos próximos meses, en este próximo año, y es, ¿será que más bien no nos vamos a ir a unos tenis que llegan a ser mucho más cómodos y que ya estamos viendo que los tenis perfectamente se pueden combinar con una pinta de oficina? Ya se puede combinar un tenis con un blazer, entonces ¿por qué nos tenemos que volver a someter a usar unos tacones? Creo que este es el gran reto de la industria en este momento, y es hacia dónde vamos. En este momento estamos así, pero ya nos estamos reactivando. Si sigue avanzando el calendario de vacunación, si sigue avanzando, ya todos vamos a estar en la calle. Entonces, ese es el gran reto de la industria en este momento. Es qué se le va a ofrecer al consumidor. ¿Será que el consumidor ya nos va a comprar por las mismas razones por las que nos estaba comprando hace un año? ¿Será que si al consumidor le ponemos los tacones de plataforma incómodos, 10 centímetros, y se los ponemos a un precio de 500,000 pesos, ¿será que nos los van a volver a comprar? ¿O será que más bien, si le ponemos unos tenis cómodos y se los dejamos un poco más reducidos de precio, creo que eso es lo que va a ayudar a la industria a seguir reactivándose? Y ya, eso fue todo por nuestra intervención de hoy. Espero les haya servido en algo, espero sea productivo para su sector, y muchas gracias.